Buen día. Damos inicio a una serie de 3 videos donde conoceremos la pauta de calidad de la campaña de telemarketing Mi Banco y algunas recomendaciones que nos ayudarán a cumplirla a cabalidad. En esta primera parte conoceremos los errores críticos que se evalúan durante la llamada. Para ello, vamos a conceptualizar lo que es el error crítico. Podríamos decir que es aquel que afecta de manera directa la satisfacción y la experiencia del usuario final, en este caso, el cliente del banco y a mi banco como tal. Estos errores pueden generarse cuando el asesor en llamada menciona una información incorrecta o incompleta, cuando existe falta de respeto hacia el cliente, cuando se realiza una validación de datos de titular incorrecta, entre otros escenarios. Recordemos que la penalización de estos errores llevan la llamada a nota cero, en una escala del 0 al 20. Son 4 errores críticos. El primero de ellos se denomina control de llamada, falta de respeto. Acá se miden 4 puntos importantes. El primero dice, se penalizará cuando el asesor pierda la calma, la paciencia o responda inadecuadamente al cliente, cuando el asesor demuestre sarcasmo, falta de tino y cordialidad, cuando por parte del asesor hayan risas durante la llamada, palabras subidas de tono, lisuras, groserías o frases de doble sentido. Es importante evitar la ironía. Recordemos que es el asesor quien debe llevar el control de la llamada, pero siempre debe mantener una actitud cordial y respetuosa frente al cliente. Se penalizará cuando no se atienda la llamada y se deje correr la grabación. En este segundo punto es importante dejar en claro que el asesor debe saludar y validar al cliente dentro de los 10 primeros segundos de la llamada. Es decir, debe iniciar la comunicación en esos 10 primeros segundos, puesto que si inicia desde el segundo 11 en adelante, se penalizará este atributo. También se penalizará cuando se interrumpa al cliente constantemente, hablando al mismo tiempo que él. Debemos evitar hablar simultáneamente cuando el cliente lo está haciendo. Si el cliente habla, argumenta, pregunta o consulta, debemos escuchar su argumento, escuchar su pregunta o su duda. Después que haya terminado, entonces sí corresponde responder, argumentar o absolver la duda según sea el caso. Por último, se penalizará cuando se corte la comunicación en la lectura del contrato y no se retome la comunicación desde la validación de datos. Para este punto me voy a apoyar en el contrato de cuenta existente. Recordemos que el contrato siempre inicia con la validación o confirmación de datos y termina con las condiciones finales que está justo después de la cláusula de seguro de desgravamen. Esto no solo aplica en el contrato de cuenta existente, sino también en el de caja y en el de creación de cuenta. Por ejemplo, si el asesor está leyendo las condiciones del crédito, mencionando la tasa efectiva anual y se corta la comunicación,
Al retomar la llamada con el cliente, debe iniciar con la confirmación de datos. Pasamos al error crítico número 2. También tiene 4 puntos importantes. El primero de ellos dice: se penalizará cuando la información brindada por el asesor es incorrecta o incompleta. Debemos evitar brindar datos incorrectos o valores incorrectos al cliente. Por ejemplo, si el asesor utiliza la tasa efectiva mensual como parte de la negociación o el manejo de la objeción, esta tiene que ser mencionada sin alteraciones, tal cual como figura en el sistema Topaz. Si hablamos de los valores que deben ser mencionados en el speech, por ejemplo, cuando el asesor lee las condiciones con las cuales va a desembolsar el préstamo, debe ser preciso con los valores que provienen del simulador de créditos. Es por ello que si hay algún error al mencionar el monto, el plazo, la cuota o alguno de estos valores, se penalizará el atributo. También es importante tener en cuenta que al mencionar datos del cliente debemos ser precisos, como por ejemplo en la pauta de correo mencionar el correo electrónico que figura en el sistema sin errores, los 4 últimos dígitos de la cuenta, el correo electrónico dentro del envío estado de cuenta. Todos estos datos deben ser mencionados tal cual figuran en los sistemas del banco. Por lo tanto, cualquier información que se brinde al cliente debe ser dicha de manera correcta. Este punto también hace referencia a información incompleta. Por ejemplo, en el caso de la reposición de tarjeta, si un cliente menciona que va a ir a la agencia a cobrar el efectivo del crédito y no tiene su tarjeta porque la ha perdido, el asesor debe mencionar al cliente que por reposición de tarjeta hay un costo de 20 soles. Si no lo menciona y le dice que solo con el DNI puede retirar, estaría brindando información incompleta. En segundo lugar, se penalizará cuando el asesor brinda información no real, utilizando argumentos como por ejemplo: señor Pedro, la tasa de agencia siempre es mayor a la de telemarketing. Esto no es real. Tampoco se pueden utilizar argumentos para asegurar montos y tasas futuras. Por ejemplo, señora María, esta tasa que yo le brindo con este préstamo será la tasa que usted mantenga desde ahora en adelante. O, señor Juan, si usted me acepta el préstamo que le ofrezco el día de hoy, el próximo mes le va a dar un préstamo por 40.000 o 50.000 soles. Recordemos que todo préstamo lleva una evaluación previa y que esta evaluación se realiza en base al límite de crédito del cliente. Por lo tanto, si el cliente, por ejemplo, tiene un límite de crédito de 3.000 soles,
tendría que pasar por una evaluación crediticia donde el asesor visita su negocio y el cliente debe presentar ciertos documentos para poder sustentar sus ingresos y se le pueda ampliar el límite de crédito. Es por ello que no podemos generar falsas expectativas en los clientes. Este tipo de argumentos no son válidos. Otro ejemplo sería: señora Alejandra, al pagar el crédito antes de tiempo, solo estaría pagando el capital. Recordemos que cuando un cliente adelanta el pago de su préstamo, paga el capital más los intereses generados a la fecha del pago. Brindar información no real o que genera falsas expectativas al cliente sería penalizado en este atributo. En tercer lugar, se penalizará cuando el cliente realice alguna consulta en cualquier momento de la llamada y el asesor no brinde la información o sea errónea. En primer lugar, si el cliente te realiza alguna consulta o tiene alguna duda, lo ideal es que la conteste en el mismo momento que el cliente la realiza, para evitar que olvides responderla. Debemos asegurarnos que la información que brindamos al cliente ante sus consultas y preguntas debe ser una información correcta, sin errores. Es por ello que debes asegurarte de que lo que estás mencionando o lo que estás leyendo es lo correcto. Por último, se penalizará cuando se omita alguna cláusula o parte de las cláusulas de pauta de correo, pauta de cuenta, pauta de extorno, apertura de cuenta, cuenta de cargo y o se modifique o altere el contexto de lo que se menciona en dichas cláusulas. Por ejemplo, si estamos leyendo lo concerniente al endoso de seguro de desgravamen y omitimos alguna frase o un párrafo completo, este atributo se penalizará. Los párrafos de las pautas y las cláusulas deben ser leídos de forma literal y sin omisiones. Por ello, asegúrate de leer todo lo que figura en el speech, para que evites alterar o modificar el texto de alguna cláusula. Para el contrato de cuenta existente, se penalizaría este atributo si es que el error se comete en la pauta de correo, en la pauta de cuenta de abono, en la pauta de extorno o, como mencionábamos, en la pauta de endoso de seguro de desgravamen. En el caso del speech de creación de cuenta, sería en la pauta de correo electrónico, en la pauta de extorno, pauta de creación de cuenta, residencia fiscal, cargo y apertura de cuenta. Error crítico número 3. Se penalizará cuando se omita alguna parte del párrafo o no se solicite la conformidad antes de iniciar la validación. Recordemos que la validación de datos tiene un párrafo previo a la solicitud de datos. Este párrafo debe ser leído de manera literal y completa, sin omitir ningún dato.
debemos realizar la pregunta de conformidad tal cual lo dice el speech. Evitar frases como todo claro. Utilizar la pregunta que figura en el speech, que es ¿está conforme? Se penalizará cuando se omita algún dato de validación. DNI, nombres y apellidos del cliente, fecha de nacimiento. Esto quiere decir que la validación tiene 4 preguntas, las cuales deben ser realizadas por completo, no 2 ni 3 preguntas, sino 4. También se penalizará cuando el cliente brinde un dato erróneo, datos de validación, y asesor continúe con la llamada sin identificar dicho error. Para esos casos el asesor puede indicar al cliente que verifique sus datos en su DNI. Por ejemplo, en la pregunta número 1 y número 2, DNI y fecha de nacimiento, no se puede orientar al cliente. Si es que tu cliente te brinda algún dato erróneo, pídele, por favor, que verifique su DNI en físico para que te brinde el dato o los datos correctos. No orientar en ningún caso al cliente con la información que visualizamos en el sistema FICO-Topaz. Por ejemplo, no se le puede decir al cliente, señor, su número de DNI comienza con un número par o termina con un número impar. Tampoco podemos orientarle diciéndole, señor o señora, el último dígito de su DNI que me ha indicado es incorrecto. Pasa lo mismo con la fecha de nacimiento. Si el cliente acierta con el día y con el año, más no con el mes, no se le puede orientar diciéndole, por ejemplo, señor, señora, su fecha de nacimiento es en el primer mes del año. Recordemos, lo único que podemos hacer en estas dos preguntas es decirle al cliente que verifique su DNI. En la pregunta 3 y 4 se permite una orientación leve, siempre y cuando no se le brinde la respuesta al cliente. Por último, se penalizará cuando se escuche voces de terceros en el proceso de validación. Recordemos que es el titular quien debe responder todas las preguntas de la validación. Ante el caso de que exista un tercero, el asesor deberá alertar al cliente una vez. Si continúa el mismo escenario, se deberá indicar al cliente que se procederá a crear la solicitud para que posteriormente se acerque a oficina. Recordemos que es solo una vez que podemos alertar al cliente en llamada. Si escuchas la voz de un tercero, realizas la alerta y ese tercero no participa más de la validación, puedes continuar. Pero si insiste en participar ayudando al cliente con alguno de los datos, debes generar una creación de solicitud. Y el cuarto error crítico tiene que ver con las condiciones de préstamo y seguro de desgravamen. En primer lugar, se penalizará cuando se brinde datos distintos a la simulación del crédito. Recordemos que la herramienta Excel simulador de crédito brinda datos aproximados con respecto a los valores que arroja el Topaz al emitir el contrato.
Estos valores, insisto, son aproximados. Es por ello que si hay una diferencia que excede los márgenes permitidos de aproximación, se penalizará el atributo de condiciones. En segundo lugar, se penalizará cuando se omita datos de las condiciones del crédito y/o se brinden datos incorrectos. Por ejemplo, siempre es importante dentro de las condiciones de crédito mencionar los valores en el orden que lo muestra el speech. Así evitamos omitir alguno de ellos. Tengamos en cuenta que los valores leídos del contrato no son aproximados. Estos valores sí son exactos. Por lo tanto, al mencionar el monto, las cuotas, las tasas y la fecha de pago, debe ser exactamente lo que figura en el contrato. Asimismo, para los créditos de recurrente con saldo, el número o números de préstamo, el valor a cancelar y el valor a desembolsar deben ser exactamente los que figuran dentro del contrato. Se penalizará cuando no se direccione al cliente a que brinde la conformidad establecida, que son sí, acepto, conforme, de acuerdo y correcto. Recordemos que en la lectura de contrato el cliente debe responder con alguna de estas 5 respuestas, que son las únicas válidas. Se penalizará cuando se omite información importante para la creación de la solicitud. Al final de cada speech está la pauta de creación de solicitud. Es importante que si el cliente no pasa la pregunta o las preguntas de validación, o si existe desconfianza del canal telefónico, se le deben brindar los siguientes datos: número de solicitud, monto de la cuota, plazo y fecha de pago. Y se debe generar el compromiso con el cliente para que nos indique en cuál agencia va a cobrar y cuál es la fecha de compromiso en la cual se va a acercar. Esto es muy importante, pues debemos entregar esta información al cliente de manera completa para que realice la gestión en agencia. Y por último, se penalizará cuando se omita datos del seguro de desgravamen y/o se brinden datos incorrectos. Recordemos que en la cláusula de seguro de desgravamen se nos pide que mencionemos al cliente la prima del seguro, el monto de la prima y también el plazo en meses que cubre esa prima. Entonces, resumiendo, en cuanto a la validación de datos, las condiciones de crédito, la cláusula de seguro de desgravamen y las condiciones finales, estas cláusulas deben ser leídas de manera literal, de forma completa, sin omisiones, evitando los errores y los parafraseos que descontextualizan el texto. También debemos procurar que los datos que le pido al cliente coincidan con los que figuran en el sistema y que los valores y datos que le voy a mencionar al cliente en la llamada son los correctos y son exactos, pues en la lectura del contrato no hay valores aproximados,
todos los valores a entregar y a informar al cliente deben ser exactos. Con esto finalizamos la inducción sobre los errores críticos.